Jairo, vamos a otros temas. Vamos a hablar de Venezuela, por supuesto. Esta semana el gobierno de Maduro presentó un informe ante la Organización de Estados Americanos para exponer los supuestos avances de este país en materia de derechos humanos. Días después se conoció que el secretario general del organismo, Luis Almagro, se reunió con las esposas de Leopoldo López y Daniel Ceballos y también de Antonio Ledesma, además de Lilian Tintori y Patricia de Ceballos. Participaron en diversas actividades en la capital estadounidense, actividades en las que expusieron además la situación de los presos políticos más visibles en Venezuela. Y quisiera preguntarte, Jairo, ¿tiene como Nicolás Maduro, es su gobierno, mostrar avances en el respeto de los derechos humanos? No existe la más mínima posibilidad de mostrar un avance por dos motivos sencillos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que desde Palacio de Miraflores se ha formulado una estrategia que está encaminada única y exclusivamente a violar sistemáticamente los derechos de cualquier persona que tenga la osadía, en términos de los socialistas del siglo XXI, de pensar diferente a ellos, de no estar de acuerdo con las formas autoritarias y con los procederes que buscan de manera especial acallar las voces mediante la persecución, el uso de la violencia, el hostigamiento y en los últimos años de manera particular haciendo uso del aparato de justicia para llevar a las cárceles en condiciones precarias y que afectan desde todo punto de vista el núcleo esencial de los derechos humanos. Y un segundo punto que yo creo que no podemos olvidar, siempre que se hable de derechos humanos es necesario tener en cuenta lo que acabamos de ver en América Latina relacionada con la crisis de la frontera entre Venezuela y Colombia, en donde el punto determinante y la decisión que adopta Palacio Miraflores consiste en perseguir de manera sistemática a los colombianos, no solamente para afectarlos en su dignidad, también para sacarlos del país, romper las familias y particularmente tener esa excusa violatoria de los derechos humanos para intervenir de manera fraudulenta en las elecciones del próximo mes de diciembre. No hay forma de garantizar, presentar algún tipo de avance en materia de derechos humanos. Si tú en tu casa tomas la decisión de violar los derechos humanos como una política de Estado, difícilmente vas a encontrar algo bueno. Y a uno le queda retumbando cuando escucha al presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, referirse al secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que es la coalición opositora en Venezuela, pues cuando habla de un revolcón electoral, está en campaña, eso es un derecho, en este caso en Venezuela está en las leyes, y Nicolás Maduro le dice revolcón, rebelión electoral. Cuidado porque tengo una cárcel moderna a la que puedes ir a parar. Una amenaza permanente. Es una amenaza permanente. Esas son las bellaquerías de los socialistas venezolanos, que consideran que cualquier persona que utilice de manera ingeniosa y de manera particular, precisa el idioma, el español o el castellano, como se dice realmente, es una persona que tiene algún elemento conspirativo en su mente y que muy seguramente está en capacidad de afectar la débil estabilidad política que tiene la administración Maduro, que depende realmente de los fusiles. Ya no creo de las fuerzas militares, pero sí de esos comandos que parecen grupos paramilitares. Hay que tener en cuenta que los militares los manejan mientras que los deje con las manos libres para adelantar todo tipo de negocios ilícitos, pero si se queda sin los militares y sin los comandos en las calles, muy seguramente se derrumbaría de manera inmediata su administración. Increpar de esa manera a la oposición y decir 2 o 3 días antes, como tuvimos la oportunidad de analizar precisamente en NTN 24, decir que se deben ganar las elecciones como sea, a cualquier precio, sin tener en cuenta cualquier parámetro o principio legal en las disputas electorales, demuestra no solamente la calidad de la gente que está en Miraflores, sino particularmente el estado de salud de ese gobierno que de democrático ya no le queda nada.